Nostis et Noviscum sobre la Iglesia en los Estados Pontificios contra el socialismo y el comunismo. Papa Bey. Pío IX, 1849. A los arzobispos y obispos de Italia. Venerables hermanos, os damos un saludo y nuestra bendición apostólica. Ustedes conocen, como nosotros, venerables hermanos, la reciente maldad que ha fortalecido a algunos miserables enemigos de toda verdad, justicia y honor, que luchan abierta y engañosamente con complots de todo tipo para difundir sus desórdenes por todas partes entre el pueblo fiel de Italia. Estos trastornos incluyen la desenfrenada licencia de pensar, hablar y escuchar cada asunto impío. Los esparcen como las olas espumosas de un mar salvaje, y se esfuerzan no solo por sacudir la religión católica en la propia Italia, sino, si es posible, por destruirla por completo. El método de su diabólico designio se ha dejado muy claro tanto en otros lugares y particularmente aquí en esta hermosa ciudad, sede de nuestro pontificado, donde tras nuestra forzada retirada, dieron rienda suelta a su rabia, aunque solo durante unos meses. Aquí, en su imprudente imprudencia, al confundir los asuntos divinos y humanos, finalmente se enfurecieron lo suficiente como para interferir con el trabajo del respetado clero de la ciudad, haciendo caso omiso de la autoridad de sus superiores, quienes, bajo nuestras órdenes, atendían sin miedo los asuntos religiosos. En consecuencia, cuando algunos de ellos se enfermaron y lucharon con la muerte, se vieron privados de todas las ayudas de la religión y se vieron obligados a dar el último suspiro en los brazos de una prostituta desenfrenada. 2. Posteriormente, la ciudad de Roma y las demás provincias del Estado Pontificio fueron restauradas a nuestra autoridad civil por la misericordia de Dios y los brazos de las naciones católicas. Los disturbios de las guerras terminaron también en otras partes de Italia. Sin embargo, esos malvados enemigos de Dios y de los hombres continúan su obra ilegal, sino a la fuerza, al menos de otras formas engañosas que no siempre se ocultan. Nos parece formidable ser responsables del cuidado supremo de todo el rebaño del Señor en estos tiempos difíciles, y nos duelen mucho los peligros particulares que acosan a las iglesias de Italia. Sin embargo, en nuestros sufrimientos, nos consuela poderosamente vuestro celo pastoral, venerables hermanos, que no solo nos demostraron en el estallido de la reciente tormenta, sino que continúan demostrando. Sin embargo, la misma gravedad de este asunto nos obliga a exhortarte más, ya que debes pelear firmemente las batallas del Señor con nosotros. Debemos tomar todas las medidas prudentes para compensar las pérdidas ya sufridas por la Santísima Religión en toda Italia y para prevenir los peligros que amenazan en el futuro. 3. Estos enemigos de la Iglesia suelen emplear una variedad de engaños para desviar el espíritu del pueblo italiano de la fe católica. Por ejemplo, afirman descaradamente y gritan en el exterior que la religión católica se opone a la gloria, la grandeza y la prosperidad de la nación italiana. Por eso dicen que el protestantismo debe introducirse, establecerse y aumentarse para reemplazar al catolicismo. Entonces Italia podría volver a adquirir su antiguo esplendor de tiempos antiguos, es decir, paganos. Es difícil decidir cuál es el aspecto más odioso de esta ficción suya, la malicia de su delirante impiedad o el descaro de su mentirosa maldad. 4. De hecho, hay una gran ventaja espiritual en ser transferidos del poder de las tinieblas a la luz de Dios, siendo así justificados por la gracia y convirtiéndonos en herederos de Cristo en nuestra esperanza de vida eterna. Esta ventaja para las almas es, por supuesto, tan valiosa que toda la gloria y la bienaventuranza de este mundo deben considerarse como nada en comparación con él. ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero pero sufre la pérdida de su alma? ¿O qué cambio hará un hombre por su alma? 1. Pero es falso que las pérdidas temporales de la raza italiana ocurrieron porque profesaban la verdadera fe. De hecho, esta raza debería contar entre los beneficios que recibió de la religión católica el hecho de que, con el colapso del Imperio Romano, no declinó tanto como los pueblos de Asiria, Caldea, Media, Persia y Macedonia lo hicieron cuando una alteración de los tiempos acabó con su dominio. De hecho, todo sabio sabe que el catolicismo no solo rescató a Italia de las tinieblas de los muchos errores que la abrumaban, sino que, entre las ruinas del antiguo imperio y la invasión de los bárbaros, elevó a Italia a una gloria y una grandeza más allá de todas las demás naciones del mundo. Por lo tanto, debido a que Cristo colocó la santa sede de Pedro allí, Italia ejerce un liderazgo más extenso y más real por su religión divina que lo que alguna vez ejerció su imperio terrenal. No obstante, elevó a Italia a una gloria y una grandeza más allá de todas las demás naciones del mundo. Por lo tanto, debido a que Cristo colocó la santa sede de Pedro allí, Italia ejerce un liderazgo más extenso y más real por su religión divina que lo que alguna vez ejerció su imperio terrenal. No obstante, elevó a Italia a una gloria y una grandeza más allá de todas las demás naciones del mundo. Por lo tanto, debido a que Cristo colocó la santa sede de Pedro allí, Italia ejerce un liderazgo más extenso y más real por su religión divina que lo que alguna vez ejerció su imperio terrenal. 5. De este privilegio excepcional de poseer la sede apostólica y las consecuentes raíces profundas que la religión católica ha echado entre el pueblo de Italia, se han obtenido muchos otros beneficios notables. El cristianismo es el maestro de la verdadera sabiduría, el defensor de la humanidad y la madre fecunda de todas las virtudes. Por tanto, rechaza el esplendor de la infeliz gloria del pueblo italiano. Sus antepasados establecieron esa infeliz gloria mediante un tumulto interminable de guerras, conquistando extranjeros y encarcelando muy duramente a un gran número de hombres. Podían hacer esto ya que su imperio floreció por la ley de la guerra. Pero la religión de Cristo iluminó a los italianos en la verdad, la justicia y la misericordia,
y consecuentemente se volvieron celosos en destacadas obras de piedad hacia Dios y en obras benéficas para con los hombres. Entonces, en las principales ciudades italianas, muchos templos sagrados y otros recordatorios de la época cristiana han sido erigidos no por el trabajo sangriento de hombres que gimen en cautiverio, sino por caridad sincera y vivificante. Existen instituciones piadosas para los ejercicios religiosos y para la educación de los jóvenes y el estudio adecuado de la literatura, las artes y las disciplinas. También existen para aliviar la enfermedad y la necesidad de los miserables. Esta es, pues, la religión divina de la que, sencillamente, depende la seguridad, la prosperidad y la gloria de Italia. Es esta la religión que esos hombres piden al pueblo italiano que rechace. No podemos contener nuestras lágrimas cuando vemos que algunos italianos ahora son tan malvados y tan miserablemente engañados que admiran las viles enseñanzas de los hombres impíos. De hecho, no tienen miedo de conspirar con ellos para esta gran destrucción de Italia. 6. De hecho, es consciente de que el objetivo de este complot más inicuo es llevar a la gente a derrocar todo el orden de los asuntos humanos y atraerlos a las perversas teorías de este socialismo y comunismo, confundiéndolos con enseñanzas pervertidas. Pero estos enemigos se dan cuenta de que no pueden esperar ningún acuerdo con la Iglesia Católica, que no les permite alterar las verdades propuestas por la fe ni agregarles nuevas ficciones humanas. Por eso tratan de atraer al pueblo italiano hacia el protestantismo, que en su engaño declaran repetidamente que es solo otra forma de la misma religión verdadera de Cristo, por lo que es igualmente agradable a Dios. Mientras tanto, saben muy bien que el principio principal de los principios protestantes, es decir, que las Sagradas Escrituras deben entenderse mediante el juicio personal del individuo, ayudará enormemente a su causa impía. Están seguros de que primero pueden hacer un mal uso de las Sagradas Escrituras mediante una interpretación incorrecta para difundir sus errores y reclamar la autoridad de Dios al hacerlo. 7. Pero que Italia, que otros pueblos han utilizado como paradigma desde la fundación de la Santa Sede en Roma, no sea para ellos piedra de escándalo y piedra de escándalo en los próximos tiempos. No dejes que esta porción de la viña del Señor sea entregada como presa a todas las bestias del campo, no permitas que el pueblo italiano, enloquecido por las corrientes de aire de la copa envenenada de Babilonia, tome armas mortíferas contra su madre la Iglesia. 8. Por el juicio secreto de Dios, nosotros y usted hemos sido designados para luchar contra este peligro crítico. Debemos tener cuidado de temer los engaños y ataques de los hombres que conspiran contra la fe de Italia, como si tuvieran que ser vencidos por nuestras propias fuerzas. Porque nuestro consejo y nuestra valentía es Cristo, sin quien no podemos hacer nada, pero a través de quien podemos hacer todas las cosas. Por lo tanto, vigila con celo el rebaño que se te ha confiado y protégelo enérgicamente de los complots y ataques de los lobos rapaces. Compartan sus consejos unos con otros, continúen reuniéndose para que, al compartir la investigación, puedan detectar las principales causas del inicio de estos peligrosos males en diferentes distritos. De este modo, podrá proporcionarles remedios más oportunos bajo la autoridad y la guía de esta Santa Sede. De este modo. 9. Para que todos sus esfuerzos sean infructuosos, instruya suficientemente a los laicos en la doctrina cristiana y la ley del Señor. Es de esperar que no estén demasiado debilitados por una larga licencia en múltiples y crecientes vicios para poder reconocer las trampas que se les ponen y también la vileza de los errores que se les proponen. Por eso le pedimos encarecidamente, en su cuidado pastoral, que se asegure incesantemente de que a los fieles que se le han confiado se les enseñe cuidadosamente las santas doctrinas y los preceptos de nuestra religión de acuerdo con su capacidad individual, exhortarlos e inspirarlos en todos los sentidos a ajustar sus vidas y su moral a estas normas. Para ello, encienda el celo de los eclesiásticos, que se preocupan por estas almas. Enséñeles a reflexionar seriamente sobre su ministerio, a tener en cuenta las prescripciones del Concilio de Trento, 3, y dedicar grandes esfuerzos a la instrucción del pueblo cristiano, como exige el estado de los tiempos. Estén deseosos de sembrar en todos los corazones las palabras de Dios y los preceptos de salvación. Esto lo pueden lograr al declarar en sermones concisos y comprensibles los vicios que los cristianos deben evitar y las virtudes que deben practicar para escapar del castigo eterno y obtener la gloria eterna. 10. En particular, procurar que los fieles estén profunda y plenamente convencidos de la verdad de la doctrina de que la fe católica es necesaria para alcanzar la salvación. 4. El laicado y el clero católicos deben ofrecer repetidamente un agradecimiento especial a Dios en oraciones públicas por el regalo invaluable de la religión católica. También deben suplicar a Dios que proteja la profesión de esta fe en nuestro país y la mantenga ilesa. 11. Mientras tanto, asegúrate de que todos los fieles reciban de ti en el momento oportuno el sacramento de la confirmación, esto confiere la fuerza de la gracia especial para la firme profesión de la fe católica en tiempos de angustia. También sería útil que los fieles, limpiados de sus pecados por el sacramento de la penitencia, recibieran devotamente con mayor frecuencia el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía contiene alimento espiritual y el antídoto para liberarnos de las faltas diarias y alejarnos del pecado mortal. Además, es el símbolo de la Iglesia de Cristo que Él espera que nos una por la fe, la esperanza y la caridad. Como resultado de esta unidad, todos debemos decir lo mismo y no debe haber divisiones entre nosotros. 5. 12. De hecho, no dudamos que los párrocos y sus ayudantes, y otros sacerdotes que generalmente son nombrados para el ministerio de predicación en días particulares, especialmente en periodos de ayuno, ayudarán seriamente su labor en todos estos asuntos. Sin embargo,
Sus esfuerzos deben complementarse de vez en cuando con las medidas extraordinarias de ejercicios espirituales y misiones santas. Estos alimentarán la piedad de las personas buenas y llevarán a los pecadores a la penitencia salvadora, incluso a los que han sido depravados durante mucho tiempo. Como resultado, el pueblo fiel crecerá en el conocimiento de Dios, dará fruto en toda buena obra y aborrecerá firmemente las enseñanzas pervertidas de los enemigos de la Iglesia. 13. Pero en todos estos asuntos, uno de sus objetivos debe ser inculcar en los fieles una mayor aversión por los pecados que escandalizan a los demás. Sus sacerdotes deben compartir este objetivo. Ustedes son conscientes del aumento en el número de los que pecan de manera escandalosa, los que blasfeman contra él. Santos celestiales y también el santo nombre de Dios, los que viven en concubinato y a veces en incesto, los que hacen trabajo servil abiertamente en los días santos, los que desprecian en presencia de muchos los preceptos de la Iglesia sobre el ayuno y la elección de los alimentos, y aquellos que sin vergüenza cometen varios otros pecados de la misma manera. Por tanto, haz que los fieles consideren la gravedad de los pecados de este tipo y las duras penas que tienen, tanto por la culpa del pecado mismo como por el peligro espiritual en el que ponen a sus hermanos por contagio de su mal ejemplo. Porque está escrito, ay del mundo por los escándalos. Ay de ese hombre por quien viene el escándalo. 6. 14. Los astutos enemigos de la Iglesia y la sociedad humana intentan seducir a la gente de muchas formas. Uno de sus métodos principales es el mal uso de la nueva técnica de producción de libros. Están totalmente absortos en la incesante publicación diaria y proliferación de panfletos, periódicos y folletos impíos llenos de mentiras, calumnias y seducción. Además, bajo la protección de las sociedades bíblicas condenadas desde hace mucho tiempo por esta Santa Sede, 7, distribuyen a los fieles, con el pretexto de la religión, la Santa Biblia en traducciones vernáculas. Dado que estos infringen las reglas de la Iglesia, 8, son, en consecuencia, subvertidos y retorcidos de la manera más atrevida para producir un significado vil. De modo que se da cuenta muy bien de los esfuerzos vigilantes y cuidadosos que debe hacer para inspirar en su pueblo fiel el horror absoluto de leer estos libros pestilentes. Recuérdeles explícitamente con respecto a las escrituras divinas que ningún hombre, confiando en su propia sabiduría, puede reclamar el privilegio de torcer precipitadamente las escrituras a su propio significado en oposición al significado que la Santa Madre Iglesia sostiene y ha mantenido. Fue solo a la Iglesia a la que Cristo encargó para guardar el depósito de la fe y decidir el verdadero significado e interpretación de los pronunciamientos divinos. 9. 15. Con el fin de frenar el contagio de los libros malos, sería útil que sus clérigos, reconocidos por la sana doctrina, también publicaran obras breves, para fortalecer la fe para instruir al pueblo. Por supuesto, tendría que aprobarlos antes de su publicación. Distribuya estas obras y otros autores útiles y doctrinalmente sólidos entre los fieles. 16. Todos los que defienden la fe deben proponerse implantar profundamente en su pueblo fiel las virtudes de la piedad, la veneración y el respeto a esta suprema sede de Pedro. Recordemos los fieles que aquí vive Pedro, príncipe de los apóstoles, y manda en sus sucesores, 10, y que su oficio no falla ni siquiera en un heredero indigno, 11. Que recuerden que Cristo Señor puso el fundamento inexpugnable de su iglesia sobre esta sede de Pedro, 12, y entregó a Pedro mismo las llaves del reino de los cielos, 13. Cristo entonces oró para que su fe no fallara y ordenó a Pedro que fortaleciera a sus hermanos en la fe. 14. Por consiguiente, el sucesor de Pedro, el romano pontífice, tiene primacía sobre todo el mundo y es el verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia y padre y maestro de todos los cristianos. 15. 17. De hecho, una manera sencilla de mantener a los hombres profesando la verdad católica es mantener su comunión y obediencia al romano pontífice. Porque es imposible que un hombre rechace alguna parte de la fe católica sin abandonar la autoridad de la Iglesia romana. En esta autoridad, el oficio de enseñanza inalterable de esta fe sigue vivo. Fue creado por el Divino Redentor y, en consecuencia, siempre se ha conservado la tradición de los apóstoles. Así que ha sido una característica común tanto de los herejes antiguos como de los protestantes más recientes, cuya desunión en todos sus otros principios es tan grande, atacar la autoridad de la sede apostólica. Pero nunca, en ningún momento, pudieron, mediante ningún artificio o esfuerzo, hacer que esta sede tolerara ni siquiera uno de sus errores. Por esta razón, los enemigos de Dios y de la sociedad humana en la actualidad están haciendo todo lo posible para arrancar al pueblo italiano de su lealtad a nosotros y a esta santa sede. Piensan, sin duda, que entonces por fin podrían tener la suerte de contaminar la propia Italia con sus enseñanzas impías y la plaga de sus novedosas teorías. 18. Con respecto a esta enseñanza y estas teorías, ahora se sabe generalmente que el objetivo especial de sus defensores es presentar a la gente las perniciosas ficciones del socialismo y el comunismo al aplicar mal los términos libertad e igualdad. El objetivo final compartido por estas enseñanzas, ya sea del comunismo o del socialismo, incluso si se enfoca de manera diferente, es excitar por continuos disturbios a los trabajadores y otros, especialmente a los de la clase baja, a quienes han engañado con sus mentiras y engañados con la promesa de una condición más feliz. Los están preparando para saquear, robar y usurpar primero la propiedad de la Iglesia y luego la de todos. Después de esto, profanarán todas las leyes, humanas y divinas, para destruir el culto divino y subvertir todo el orden de las sociedades civiles. En este periodo crítico para Italia, es su deber, venerables hermanos,
ayudar a los fieles a darse cuenta de que si se dejan engañar por doctrinas y teorías tan pervertidas, estas teorías provocarán su destrucción temporal y eterna. 19. Por lo tanto, advierta a sus fieles que la naturaleza misma de la sociedad humana obliga a sus miembros a obedecer su autoridad legalmente establecida. Nada de los preceptos del Señor sobre este tema, que se proclaman en las Sagradas Escrituras, puede modificarse. Porque está escrito: sométete a toda institución humana por amor de Dios, al Rey como supremo UE y los gobernadores enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Porque es la voluntad de Dios que al hacer el bien, debe silenciar la ignorancia de los necios. Sed como hombres libres, pero sin usar la libertad como pretexto para el mal, sino sed como siervos de Dios. 16. Y nuevamente, que el alma esté siempre sujeta a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen han sido instituidas por Dios. Por tanto, el que se opone a la autoridad se opone a lo que Dios ha designado. 20. Hágale saber además que es también una marca de la condición natural, y por lo tanto de la condición inmutable de los asuntos humanos que incluso entre aquellos que no están en una autoridad superior, algunos superan a otros en diferentes dotes de mente o cuerpo o en riquezas. Y tales bienes externos, por lo tanto, nunca puede ser lícito, bajo ningún pretexto de libertad o igualdad, usurpar o dañar de alguna manera el bien o los derechos de otros hombres. Los preceptos divinos sobre este tema son claros y se pueden encontrar a lo largo de las Sagradas Escrituras. Nos prohíben estrictamente incluso desear los bienes de otros hombres, y mucho menos apoderarnos de ellos. 18. 21. Además, que los pobres y todos los desdichados recuerden su gran deuda con la religión católica que mantiene intacta la enseñanza de Cristo y la predica públicamente. Porque proclamó que todos los beneficios que se conceden a los pobres y a los miserables, también le son conferidos a él. 19. Además, desea que todos sean informados de la cuenta especial que tendrá de estas obras de misericordia en el día del juicio, es decir, dará el don de la vida eterna a los fieles que realicen obras de misericordia, y castigará con fuego eterno a los que las descuidaron. 20. 22. Esta proclamación de Cristo y sus otras severas advertencias sobre el uso de la riqueza y sus peligros. 21. Han significado que la condición de los pobres y miserables en las naciones católicas es mucho menos dura que en cualquier otra nación. Los pobres recibirían una ayuda aún mayor si las muchas instituciones que nuestros piadosos antepasados establecieron para su alivio no hubieran sido clausuradas o saqueadas en las recientes manifestaciones públicas recurrentes. Que nuestros pobres recuerden la enseñanza de Cristo mismo de que no deben entristecerse por su condición, ya que su mismísima pobreza aligera su camino hacia la salvación, siempre que sobrelleven con paciencia su necesidad y sean pobres no solo en posesiones, sino también en espíritu. Porque él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 22. 23. Todos los fieles deben saber también que los antiguos reyes de las naciones paganas y otros jefes de Estado abusaron de su poder de manera más seria y más a menudo. Los fieles deben reconocer en el mérito de nuestra santísima religión que los príncipes de la época cristiana temían el juicio severo que les espera a los gobernantes y el castigo eterno preparado para los pecadores, en el que los fuertes sufrirán fuertes tormentos. 23. Debido a este temor, han gobernado a los pueblos que les están sujetos con más justicia y clemencia. 24. Finalmente, reconozcan los fieles que la ley cristiana protege la verdadera libertad e igualdad. Dios Todopoderoso, que ha hecho al pequeño y al grande y que cuida a todos por igual. 24. No se apartará de nadie ni temerá la grandeza de nadie. 25. Él ha establecido un día en el que Él juzgará al mundo con justicia. 26. En su Hijo unigénito Jesucristo, el cual vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y luego hará volver a cada uno según sus obras. 27. 25. Pero si los fieles desprecian tanto las advertencias paternales de sus pastores como los mandamientos de la ley cristiana aquí recordados, y si se dejan engañar por los actuales promotores de los complots, decidiendo trabajar con ellos en sus pervertidas teorías de socialismo y comunismo, hágale saber y considere seriamente lo que están acumulando para sí mismos. El juez divino buscará venganza en el día de la ira. Hasta entonces, ningún beneficio temporal para la gente resultará de su conspiración, sino nuevos aumentos de miseria y desastre. Porque el hombre no está facultado para establecer nuevas sociedades y uniones que se opongan a la naturaleza de la humanidad. Si estas conspiraciones se extienden por toda Italia, solo puede haber un resultado: si el actual arreglo político es sacudido violentamente y totalmente arruinado por ataques recíprocos de ciudadanos contra ciudadanos por sus apropiaciones ilícitas y masacre, al final unos pocos, enriquecidos por el saqueo de muchos, tomará el control supremo para la ruina de todos. 26. Ahora, la vida y el ejemplo del clero ayudan a mantener a los fieles a salvo de las trampas de los impíos en su profesión de la religión católica y ayudan a impulsarlos a las obras de la verdadera virtud. Pero ha habido en Italia algunos hombres de la Iglesia, aunque eran pocos, que al desertar a los enemigos de la Iglesia, les ayudaron mucho a engañar a los fieles. El descuido de estos hombres indudablemente los incitó de nuevo, venerables hermanos, a vigilar cada día con mayor celo la disciplina del clero. Y ahora que deseamos prever, como deberíamos, para el futuro, recomendamos lo que enfatizamos en nuestra primera encíclica a los obispos de todo el mundo. 28, que no impongáis las manos a nadie con prisa. 29. Pero muestre el mayor cuidado posible en la selección de soldados para el ejército de la Iglesia. 27.
Los monasterios debidamente organizados dan gran honor y beneficio a la Iglesia de Dios, y el clero regular también trabaja para salvar almas. Por lo tanto, en primer lugar, informe a las familias religiosas de sus diócesis que lamentamos los problemas particulares que muchos de ellos sufrieron en los recientes desastres. Pero en nuestro interior nos consolaba observar su espíritu paciente y su constante búsqueda de la virtud y la religión. Algunos, sin embargo, olvidaron su profesión y jugaron vilmente un doble papel, escandalizando a los hombres buenos y afligiéndonos a nosotros y a sus hermanos. En segundo lugar, exhorte a los líderes y moderadores superiores de estas familias a que se aseguren de que donde se conserva la disciplina regular, ésta continúe prosperando y floreciendo, y que donde ha fallado, se reviva y se restaure por completo. Que esos superiores aconsejen insistentemente, convencer y estimular a los miembros de sus familias para que consideren seriamente sus votos, de modo que estén ansiosos por observarlos y las reglas de su organización de manera cuidadosa y completa. Lleven en el cuerpo la mortificación de Jesús y se aparten de todo lo que se oponga a su vocación particular. Deben participar activamente en obras que demuestren el amor a Dios y al prójimo en la búsqueda de la virtud perfecta. Que estos moderadores de las órdenes no admitan a nadie en una institución religiosa antes de considerar muy cuidadosamente su vida, moral y carácter anteriores, entonces deberían admitir en la profesión religiosa solo a aquellos que indiquen que están abrazando la vida religiosa sin más razón que vivir solo para Dios y obtener la salvación de sí mismos y de los demás. Pero Adimas. 28. Pasando ahora a la selección del clero secular, deseamos principalmente recomendarle que instruya y eduque a los jóvenes clérigos, ya que los ministros más idóneos de la Iglesia son aquellos que desde sus primeros años han sido debidamente moldeados para estos sagrados deberes. Continúe entonces con sus enérgicos esfuerzos para reclutar hombres muy jóvenes para el ejército santo de Dios. Luego, crúcelos en religión, modestia, inocencia de vida y espíritu eclesiástico. Al mismo tiempo enséñeles literatura y los campos de estudio mayores y menores, especialmente los sagrados. Sus maestros deben ser seleccionados cuidadosamente y deben seguir una doctrina que esté libre de todo peligro de error. 29. Es poco probable que logre educar a todos los clérigos jóvenes en los seminarios. Los otros jóvenes en el estado laical ciertamente pertenecen también a su cuidado pastoral. Por lo tanto, esté atento a todas las demás escuelas, tanto públicas como privadas. Esforzarse por asegurar que sus estudios se ajusten al estándar de la enseñanza católica. Además, asegúrese de que los estudiantes sean educados por profesores adecuados. También se debe enseñar a los estudiantes a reconocer las trampas que les ponen los impíos, a evitar sus perniciosos errores, y así adornarse y beneficiarse a sí mismos y a la comunidad cristiana y civil. 30. En estos asuntos, tienes autoridad sobre los profesores de las disciplinas sagradas y sobre todos los demás asuntos que pertenecen a la religión o que le pertenecen estrechamente. Procure que en todo el programa de las escuelas y especialmente en las materias que pertenecen a la religión, se proporcionen libros libres de toda sospecha de error. Aconseje a los que se preocupan por las almas que sean sus continuos ayudantes en los asuntos relacionados con las escuelas para los más jóvenes. Designe maestros y maestras respetables y proporcione solo libros aprobados por esta Santa Sede. Los mismos ministros deberían dar ejemplo instruyendo diariamente a los muchachos en los rudimentos de la doctrina cristiana. Además, deben tomarse en serio esta instrucción. 30. Aconseje a estos hombres que cuando estén instruyendo, tengan en cuenta el Catecismo Romano, que fue publicado por un decreto del Concilio de Trento y la Orden de San Pío V, nuestro predecesor de memoria inmortal. Otros sumos pontífices, por citar uno, Clemente XIII de feliz memoria, recomendaron este libro como la ayuda más adecuada para eliminar los engaños de las malas opiniones y para difundir y establecer la verdadera y sana doctrina. 31. 31. No os sorprenderá, venerables hermanos, que hayamos escrito sobre estos temas con una pluma un poco demasiado fluida. Porque ustedes saben que en estos días peligrosos, debemos luchar juntos con todo esfuerzo y determinación, y debemos estar atentos en todo lo que se refiere a las escuelas y la educación de los jóvenes, tanto hombres como mujeres. Porque ustedes saben que nuestros enemigos tratan diabólicamente de pervertir mentes y corazones jóvenes desde sus primeros años. Y por eso tratan de apartar por completo a las escuelas de la autoridad de la Iglesia y de la vigilancia de sus santos pastores. 32. Además, esperamos firmemente que los líderes políticos de Italia lo apoyen con su poderosa protección en el desempeño de su deber de manera más fructífera en todos estos asuntos, y que también protegerán a la Iglesia y todos sus derechos, tanto espirituales como temporales. De hecho, esto sería acorde con su religión y la piedad de sus antepasados, que obviamente los inspira de manera ejemplar. Además, se dan cuenta de que los males que nos afligen tan gravemente se originan en las pérdidas, que desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde el surgimiento del protestantismo, se han infligido a la religión y a la Iglesia católica. Ven claramente que cuando la autoridad de los obispos es oprimida y cuando un número creciente de hombres infringe los mandamientos divinos y eclesiásticos sin castigo, entonces también disminuye el respeto del pueblo por la autoridad civil. Del mismo modo, los enemigos actuales de la calma pública instigan revueltas contra el gobierno más fácilmente. Observan también que la frecuente incautación, robo y venta abierta de bienes temporales que pertenecen a la Iglesia muestra una disminución en el respeto de la gente por la propiedad consagrada al uso de la religión. En consecuencia, los hombres que proclaman precipitadamente el socialismo y el comunismo encuentran a muchos dispuestos a escucharlos cuando afirman falsamente que en otros casos similares,
la propiedad de otros puede ser arrebatada y dividida o de alguna otra manera convertida en uso de todos. Además, observan que los impedimentos de larga data que impiden a los pastores de la Iglesia ejercer libremente su autoridad sagrada, ahora están afectando gradualmente a la autoridad civil. Finalmente, observan que no hay remedio más rápido y eficaz para los desastres que nos acosan que hacer que la religión y la Iglesia católica vuelvan a florecer en toda Italia. En la Iglesia, no hay duda de que los hombres recibirán ayuda inmediata y adecuada de acuerdo con su condición y necesidad. 33. Porque, para usar las palabras de San Agustín, la Iglesia católica se adhiere no solo a Dios mismo, sino también al amor y la caridad del prójimo, de modo que sobresalga en la curación de todas las enfermedades que los hombres padecen por sus pecados. Entrena y enseña a los niños de manera juvenil, a los jóvenes con fuerza, a los ancianos con calma, de acuerdo con la edad corporal y espiritual del individuo. Somete a las esposas a sus maridos en casta y fiel obediencia, no para la satisfacción de la lujuria, sino para engendrar progenie y la sociedad de la familia, y coloca a los maridos sobre sus esposas, no por desprecio del sexo débil, sino bajo la ley del amor puro. Subordina a los hijos a sus padres en una especie de esclavitud libre y pone a los padres a cargo de los hijos con un control amoroso. Vincula de hermano a hermano con el vínculo de la religión, que es más fuerte y más fuerte que el vínculo de sangre. Fortalece en el amor recíproco todas las relaciones de nacimiento y matrimonio preservando los lazos de la naturaleza y de los juramentos. Enseña a los esclavos a permanecer fieles a sus amos, no tanto por la compulsión de su estado como por el deleite del deber, y hace que los amos sean bondadosos con sus esclavos al pensar que el Dios Supremo es su Señor común y más apto para aconsejar que para obligarlos. Al recordar a nuestros primeros padres, une a ciudadano con ciudadano, de nación a nación, y a toda la humanidad en sociedad y hermandad. Enseña a los reyes a cuidar de su gente y a la gente a someterse a sus reyes. Enseña cuidadosamente quién debe tener honor, quién ama, quién reverencia, quién teme, quién consuelo, quién amonesta, quién exhorta, quién disciplina, quién reprende, quién castiga. 34. Por lo tanto, es nuestro deber mutuo no escatimar esfuerzos y no eludir ningún problema en la protección de la práctica de la religión católica entre el pueblo italiano. También es nuestro deber resistir con entusiasmo los intentos de los impíos que se empeñan en separar a Italia del seno de la Iglesia, así como recordar con vigor al camino de la salvación a los hijos degenerados de Italia que ya se han dejado conquistar por los artificios de sus enemigos. 35. Pero como toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, supliquemos y supliquemos sin cesar al Padre Celestial de las luces y de las misericordias, en oraciones públicas y privadas, que aparte su rostro de nuestros pecados e ilumine con gracia la mente y el corazón de todos con la fuerza de su gracia. Que reúna para sí las voluntades de los rebeldes y ensanche su santa Iglesia con nuevas victorias y triunfos, para que en toda Italia y en todo el mundo, las personas que le sirven puedan aumentar tanto en mérito como en número. Invoquemos también a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María Inmaculada, que con su poderoso patrocinio con Dios obtiene lo que pide y no puede ser negado. Además, invoquemos a Pedro, el príncipe de los apóstoles, a Pablo, su compañero apóstol, y a todos los santos celestiales que oren para que el Señor más clemente quite los flagelos de su ira de su pueblo fiel y con gracia de su gracia a todos los que se consideran cristianos, entonces podrían rechazar todo lo que está en desacuerdo con el nombre cristiano y seguir lo que está de acuerdo con él. Por último, venerados hermanos, reciban nuestra bendición apostólica como muestra de nuestra ansiosa benevolencia hacia ustedes. Con profundo sentimiento lo transmitimos con amor a ustedes mismos y al clero y laicos fieles que están confiados a su vigilancia. Dado en Nápoles, en el pórtico suburbano, el 8 de diciembre del año 1849, cuarto año de nuestro pontificado.